La entrevista con Ángel Martínez Armengol. Está en la línea de la tercera de En Contacto y le agradezco mucho, por supuesto, que nos haya tomado la comunicación. El doctor Jacobo Domínguez Gudini, investigador, académico, especialista en temas y consultor en su momento en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Jacobo? Te saludo. Mi querido Ángel, muy buenas tardes. Es un placer estar con tu generoso auditorio. Oye, pues primero te agradezco la oportunidad de platicar y te hemos llamado por este tema que se dio a conocer el día de hoy, esta noticia que se dio a conocer el día de hoy. Me voy a permitir rápidamente leer el comunicado para poderlo poner en perspectiva. Esta decisión que se tomó el día de hoy en Ginebra, Suiza, por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU. México debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias de una desaparición forzada en Veracruz en 2010. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de 18 expertos internacionales, emitió su dictamen basado en el derecho internacional de los derechos humanos después de recibir una denuncia de familiares de una víctima de desaparición forzada. Según la denuncia, la víctima directa conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en octubre de 2010, cuando dos patrullas de la policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a una de las patrullas, a punta de pistola. Su compañera que presenció los hechos no pudo encontrarlo en ninguna comisaría. Ella y familiares de la víctima directa presentaron denuncias. Se identificó a 3 policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales posteriormente fueron arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado Los Zetas. Como las autoridades mexicanas hicieron muy poco en términos de investigación, la familia de la víctima directa llevó el caso al Comité de Derechos Humanos, que tiene el mandato de examinar violaciones de derechos humanos en países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con el protocolo facultativo. México ratificó este pacto el 23 de marzo de 1981, y el protocolo el 15 de marzo de 2002. El Comité de Derechos Humanos señala que la investigación de un caso de desaparición forzada no puede basarse en la confesión de los posibles responsables o autoridades involucradas. Además, añadió que los centros de detención clandestinos son per se una violación de los derechos a la libertad personal, y sigue el comunicado: es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas para poner fin a la impunidad estructural. Esta parte es demoledora, Jacobo. Para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte, es decir, en el Estado mexicano, señala Hélène Tidroya, miembro del Comité de Derechos Humanos. Esto es un mazazo al Estado mexicano, para decirlo en términos simples, mi estimado Jacobo Domínguez. Así es, Ángel, es un resolutivo histórico. Vamos a empezar señalando que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denominado CCPR, sus siglas en inglés, es una entidad que tiene básicamente 2 finalidades. Está compuesto, como tú ya bien dijiste, por 18 expertos del más alto nivel, académicos, ex jueces, propuestos por los propios estados y ratificados por la Organización de las Naciones Unidas, para vigilar el cumplimiento de los tratados de derechos humanos, básicamente del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948. Básicamente este comité hace 2 cosas. Primero, revisa cómo se portan los estados. Esto es, hay análisis anuales en materia de derechos humanos de cuál es la situación en cada uno de los países, ¿sí? Y además recibe una especie de denuncias que son llamadas comunicaciones. Este es el caso que nos ocupa. Una persona de Veracruz encontró que las autoridades no dieron respuesta satisfactoria a la búsqueda de su familiar, que no hubo investigaciones, ¿sí? Y presentó su caso en Ginebra. Y bueno, este es el resolutivo que, si el caso es del año 2010, pues imagínate, 9 años después se está planteando esta situación. Según se lee en la resolución, fue presentado en Ginebra en el 2016, pero bueno, coloca al Estado mexicano con un planteamiento de derechos humanos
muy grave. Sí. ¿Sí? Hay Sí. incluso unas afirmaciones de que este tipo de actos eran sistemáticos. Ujú, Involucra directamente a una fuerza policíaca, Sí, la sí. posible autora de esta situación. Ujú. Hay que explicarle a nuestro auditorio que para el derecho internacional no se habla de estados como las entidades federativas, Veracruz, Claro, Coahuila, claro. Ujú. etcétera, Ujú. sino para el derecho internacional el Estado mexicano es el culpable, México es el culpable. Claro. Entonces, de todas las violaciones de derechos humanos Sí. que hemos tenido en México, Ujú. esta, la de Poza Rica, Ujú. llevada a cabo por elementos de la propia corporación policíaca, es la que ha meritado esta condena internacional. Por supuesto que no solamente el resolutivo habla de que tiene que haber una investigación, sino eventualmente si esta persona está prisionera, debe ser liberada inmediatamente, así lo dice el cuerpo del resolutivo, Ujú, ujú. o bien, en el caso de que haya fallecido, debe entregarse sus restos a las familias, a los a los familiares, claro, claro. y más todavía, el Estado mexicano, en este caso nuestro país, debe tomar una serie de medidas legislativas, administrativas y jurídicas Ujú. para la no repetición. Esto es que esto no vuelva a suceder. Que no vuelva a Es ocurrir. una condena Claro. muy importante. Es una condena durísima, ya decíamos, e histórica, porque si bien entiendo, es la primera vez que el Estado mexicano es digamos, sancionado o es señalado a través de un dictamen de estos expertos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y a mí, en lo personal, el caso me parece durísimo porque es de un hecho ocurrido en Veracruz, en nuestra historia reciente. Si tú dices, tuvieron que pasar 9 años. Claro, el caso se presenta en 2016, es decir, 6 años después de que ocurren los hechos. Pero imagínate todo lo que no se hizo durante este tiempo. Todo lo que no hicieron las autoridades de Veracruz particularmente, pero de México, del país, en este caso y en cuántos otros más, Jacobos. Eso es lo grave verdaderamente. Sí, mira, el que hablemos de que las fuerzas del orden público sustraigan a un particular, a un civil, y lo desaparezcan, nos lleva, por ejemplo, a las condenas de la Corte Interamericana en los casos de Chile o de Argentina. De las dictaduras. De Videla, eso, a ver, pero eran Guatemala. países que vivían bajo regímenes dictatoriales, que vivían bajo regímenes no democráticos, Jacobo. O sea, nos coloca al nivel de una dictadura militar. Así es, nos coloca en un lugar, en una posición en donde las fuerzas del orden no son confiables y Exacto. donde el Estado mexicano tiene que hacer una profunda reforma justamente para que estos entes que lo representan estén a la altura de lo que la ciudadanía requiere. Nos habla también de que es necesario limpiar las fuerzas del orden. Claro. Incluso el cuerpo policíaco al que se refieren, la policía intermunicipal, ya desapareció. Sí. ¿no? Sin embargo, supuesto. bueno, la investigación continúa, debe darse con los culpables y cumplir las expectativas que plantea el comité. Es una resolución histórica, Ángel. Qué lamentable que a nivel internacional se hable de Veracruz por este tipo de situaciones, pero más aún, bueno, que a pesar de que ha pasado tanto tiempo, no se tengan resultados al respecto. No se tengan resultados o no se vea que realmente se haya hecho algo para revertir una tendencia que se nos dijo hasta el pasado reciente, en la administración pasada, era parte de una política sistemática de desaparición de personas. Recordemos que la Fiscalía General del Estado abrió procesos precisamente por un caso en particular, ¿no? Por una serie de restos humanos hallados aquí en el Encero y fincó responsabilidades al exsecretario de Seguridad Pública, al exprocurador, por cierto, ambos ya fuera de la cárcel, en un proceso penal que supuestamente siguen, pero fuera de prisión. Aquí se nos habló de que la Fiscalía del Estado estaba investigando precisamente esos hechos de desaparición que vivimos en el pasado reciente. Pero esto ya nos pone en una situación completamente distinta. Sí, ahí claramente dice el resolutivo, lo tienes allá a la vista, los amigos en internet, que las investigaciones fueron insuficientes. Claro. Entonces es un resolutivo muy claro, que no se ha hecho lo que se necesita pues para llevar la justicia a estas personas, para encontrarlas en caso de que aún estén con vida, o bien pues saber de su paradero, tutelando el derecho a la verdad. Claro. De los ciudadanos. Lo cierto es que es el primero quizá
de varios casos que reciba nuestro país, lamentablemente, y bueno, pues se estrena en Veracruz, y bueno, pues pone de manifiesto una demanda de seguridad que ha venido estando latente justamente desde antes de la comisión de esos hechos, desde antes del 2010. Ya el tema de la seguridad era un debate serio que requería cartas en el asunto. Pues sí, sin duda alguna. Hay que recordar además que estos hechos ocurren en el contexto de la llamada guerra contra el narco, ¿no? Que ocurrió precisamente durante la administración federal de Felipe Calderón entre 2006 y 2012, ¿no? Estamos hablando del año 2010, es decir, en plena guerra contra el narco, ¿no? En plena guerra, en plena confrontación, digamos, del Estado mexicano contra la delincuencia. Sí, pero ahí la acusación es muy clara contra un sí. cuerpo policíaco, contra un representante de la fuerza del Estado. Claro. Sí, bueno, eso es una cosa que no tiene gustar. Que por lo que se sabe o por lo que se escucha, eran cuerpos policíacos infestados son cuerpos policíacos intoxicados por la delincuencia. En una asepsia plena. Muy bien. Que todavía a la fecha, casi 10 años después, pues sigue siendo una demanda, Ángel. Tú sales a la calle y la gente te sigue diciendo que se necesita combatir seriamente la corrupción en las corporaciones. Pues Jacobo, te agradezco mucho la oportunidad de reflexionar, de poner en perspectiva este asunto, sin duda grave para nuestro país, un antecedente gravísimo y que, como bien dices, pues pone a Veracruz en los escenarios internacionales, no del modo que nos gustaría, ¿no? Menos en esta semana donde además se ha reportado que la pobreza creció en 10 años en lugar de disminuir y ahora además, por un caso ocurrido en Veracruz, el Estado mexicano es sancionado, vamos a decirlo así, por el Comité de Expertos en Materia de Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas, nada más, pero nada menos. Te agradezco mucho, Jacobo. Me da mucho gusto escucharte, Ángel, un saludo a todos sus radioescuchas. Estamos pendientes para vernos y para platicar en la famosa tertulia. Sí, por supuesto que sí, estás convocado próximamente, por supuesto. Te mando un abrazo, Jacobo. Un abrazo, gracias. 6:47.